nuestra devoción hacia esta figura tan emblemática que ha jugado un papel esencial en la historia de la salvación, de nuestra salvación, como es San José. Entonces, cuando el padre Raniero me lanzó así como que la papa caliente habla un poco de San José, pues chévere, ¿no? Al fin de cuentas es una figura esencial, como decía en la oración inicial, que ha jugado un papel importante y decisivo dentro de la historia de la salvación y en concreto de la salvación de cada uno de nosotros. Y es una figura que ha estado un poco descuidada, por así decir, dentro de la vida de la Iglesia, de la vida de piedad, en cuanto a las devociones. Fue descuidada durante muchos siglos y es una devoción que ha sido de una u otra manera redescubierta de unos cuantos años para acá. El Papa Francisco le tiene mucho amor. Algunos santos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, la colocó como patrono de la parte reformada de la orden de los carmelitas y muchas de sus fundaciones tenían sí o sí que centrarse en la figura de José como imagen de vida contemplativa. Pero es una figura que no es lejana, como muchas veces nos la es presentada, que incluso podríamos sentirla más cercana y más humana a como sentimos al Señor, puesto que a veces pensamos, bueno, Jesús es Dios, nosotros somos solamente hombres, Él es hombre verdadero, pero también Dios verdadero, entonces hay un gap bastante grande entre Él y nosotros, y nos justificamos en el no poder imitarlo del todo. Lo mismo sucede tal vez con la Virgen, que ella no es Dios, pero es inmaculada y goza de una prerrogativa que no tiene ninguna otra persona, ¿no? Y nos justificamos en el no poder imitarla porque no somos inmaculados. En San José no existe divinidad y no existe el privilegio de la Inmaculada Concepción, de manera que podemos estar 100% seguros que ha sufrido tal cual nosotros, que ha sentido tal cual nosotros, que ha tenido esas luchas internas tal cual nosotros. 100% hombre con sus altos y bajos, tal cual nosotros lo hemos tenido. Entonces es la figura tal vez más cercana de la Sagrada Familia, como que con el que podemos identificarnos mucho más, puesto que, insisto, no es Dios y no es inmaculado, tal cual nosotros. ¿Y qué se puede saber de San José? Muchas veces se suele decir que de José no se sabe mucho porque no habla en la Escritura, y es cierto. Tal vez la Escritura recoge una sola palabra pronunciada por él, y es el nombre de Jesús. Cuando es presentado Jesús al templo, aquel que tiene el deber de ponerle el nombre es José. Entonces tenemos al menos la certeza de que Jesús dijo una palabra y una constatación en la Escritura que es el nombre de Jesús. Y ya eso es, espiritualmente hablando, muy rico, puesto que no se pierden palabras vanas ni en palabrerías, sino que emplea el lenguaje, emplea su corazón, su intelecto, para centrarse únicamente en la persona de su hijo adoptivo, que es Jesús, ¿no? Pero además de eso, que puede ser un poco así como que en la nebulosa de la vida espiritual, ¿cuáles son los datos concretos que la Escritura sí nos da sobre la figura de José? He decidido en la tarde, cuando pensaba qué decir, no perderme en cuestiones teológicas, sino ir y compartirles más bien lo que en mi oración, en mi vida espiritual, me ha servido mucho, valiéndome de la lectura de la Escritura, de la Biblia, sobre todo en el estudio y centrándome en la persona de José, ¿no? Y todos sabemos que la palabra que resume este personaje, que nos lo describe de manera tan sintética, es justo, ¿no? Dice el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, versículo 19, que siendo José un hombre justo, luego de que se topa con esta noticia así impresionante y sorprendente de que la Virgen está embarazada, decide repudiarla en secreto. ¿Qué significa la justicia? La justicia no, en el sentido bíblico, no es la justicia que nosotros entendemos, ni distributiva ni equitativa. La justicia para la cultura judía e israelita consiste en la vivencia profunda y radical y sumamente coherente de la Torá, de la ley de Moisés. Al fin de cuentas, en un hombre, en una persona que ha interiorizado lo que Dios ha mandado al pueblo vivir, que lo ha hecho suyo y que lo pone en práctica no de manera coaccionada, sino porque se ha, por así decir,
connaturalizado con su persona, que tiene el sentir con Dios, el mismo sentir de Dios, que lleva o que tiene una relación correcta con Dios. Y aquella persona que sabe relacionarse correctamente con Dios, que es capaz de vivir su voluntad en toda circunstancia, en todo momento, en cualquier instancia de la vida y etapa de la misma, pues es una persona que también sabe relacionarse sí o sí con las demás personas. En la medida en la cual sepamos relacionarnos con Dios, vivamos esta justicia bíblica que es el ser fiel a la palabra que me ha sido dirigida de lo alto, sabré relacionarme correctamente con las demás personas. Y José en eso es número uno. Justo en primera instancia porque hace suya la palabra que Yahvé da al pueblo y la vive de manera natural, espontánea. Su corazón siente ese atractivo por vivir según lo que Dios ha establecido. Y viviendo según Dios ha dicho al pueblo, debe vivir, sabe relacionarse con todas las personas. Esa es la justicia bíblica de José. Pero ya en lo concreto, ¿de qué manera podemos apreciarla? Y este mismo versículo, Mateo 1:19, que debe ser tan importante como la anunciación de la Virgen, la anunciación a José, cuando José se topa con la noticia de que la Virgen ha quedado embarazada, dice que deciden repudiarla en secreto. Y cuando decide repudiarla en secreto, es que recibe el apelativo de ser justo. ¿Qué pasa acá? La tradición de la Iglesia, en este pasaje, en este repudio secreto que José quiere hacer de la Virgen, ha hecho dos lecturas, dos interpretaciones, y las dos son sumamente bellas. La primera, que tal vez sea la más difundida dentro de los padres de la Iglesia y de algunos santos, como por ejemplo San Agustín, Orígenes, Tertuliano y algunos otros, dice que, bueno, la Virgen en su momento le expone a José aquello que había recibido de parte de Dios, la misión de ser madre del Mesías, del Hijo de Dios, le describe la anunciación. Y José, frente a determinada noticia, pues dice, hombre, ¿yo qué hago acá? ¿No? O sea, si aquí el papá de este niño no soy yo, sino que es el Altísimo de manera directa, tal vez lo más inteligente y prudente sea que yo me haga a un costado. ¿Para qué entorpecer aquello que Dios quiere realizar aquí? ¿Para qué entorpecer aquello que Dios quiere realizar acá? Y eso, o esa manera de comportarse, es producto o efecto de una virtud esencial para la vida espiritual, que es la humildad. No querer por las fuerzas o a toda costa tener un rol activo donde tal vez Dios no me quiere. Reconocer de que tengo mis limitaciones, de que no estoy al nivel de aquello que Dios me ha puesto enfrente y tal vez prefiero simplemente hacerme un costado. Cuando Dios muchas veces se percata de esa humildad profunda del corazón, es cuando Él en primera instancia dice, no, tú tienes que hacer esto. De una otra manera la Virgen también lo hace. En el Magnificat ha mirado la humillación de su esclava. Ha mirado la humillación de su esclava. José no lo dice, no lo canta como hace la Virgen en el Magnificat, sino que lo muestra o lo manifiesta mediante su conducta. Yo aquí no tengo un papel importante que jugar, puesto que Dios y la Virgen, la mujer que tanto amaba, pues tienen una capacidad que está por encima de la mía. Yo no entorpezco acá, soy lo suficientemente humilde como para reconocer mis limitaciones. Y viene bien preguntarse, a la luz de este ejemplo de la conducta de José, si nosotros queremos, en cambio, protagonizar a toda costa o reconocemos las limitaciones que cargamos. Cuando no las reconocemos y queremos a toda costa participar y jugar y meterme en cualquier cosa, pues tarde o temprano terminamos por estrellarnos y ahí es cuando Dios repudia. En el Magnífico dice que al soberbio lo despide, al rico lo bota con las manos vacías y al humilde lo exalta y al hambriento lo colma de bienes. Y es precisamente lo que sucede con José, y de seguro la Virgen habrá cantado eso por el ejemplo de su esposo. Esa es una lectura, pero hay otra lectura que a mi modo de ver tal vez sea mucho más humana y más pasional y que mueve tal vez más el corazón,
y la encuentran, si a alguien le interesa. Hay una bellísima novela que se llama La sombra del padre, de un sacerdote polaco de inicios del siglo pasado, un nombre impronunciable que no recuerdo, pero el título de la obra es La sombra del padre. Y cuando se topa con este pasaje bíblico, dice este sacerdote que era escriturista, pues lo inmediato es que tal vez la Virgen no tuvo el tiempo de explicarle a José todo lo que había sucedido, y de seguro ella en su pudor también habrá dudado un poco en compartir semejante suceso que ella había vivido. Pero José se percata de que algo no funciona. Y obviamente, si ve a su prometida, con quien estaba desposado, que estaba embarazada, y él no había tenido ningún papel ahí, no había hecho absolutamente nada, dice, pues, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué pasa acá? Imagínense o pónganse ustedes en ese papel, ¿no? De que la prometida salga con ese error, ¿no? José también salió con eso. Pero ¿cuál es la actitud de José? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, yo estoy casado con la iglesia, ¿no? Ustedes en su momento, ¿qué hubieran hecho ustedes en su momento? De seguro, pues, apedrear. De seguro, denunciar. De seguro, pues, culpable. No es la actitud de José. Dice este libro tan bello que es La sombra del padre, que José, amando tanto a la Virgen, y queriendo a toda costa su bien, incluso cuando implica su sufrimiento, cuando toma la decisión de repudiarla en secreto, lo que está haciendo es, y para entenderlo abro un paréntesis, estaban desposados, no convivían, pero la ley judía, de manera legítima, permitía que en ese año de desposorio y no convivencia ya pudieran tener una vida maritalmente activa, ya pudieran tener intimidad. Entonces, si la Virgen quedaba embarazada, lo que el resto de la sociedad hubiera pensado es que es un hijo de José y era totalmente legítimo. Es el esposo, totalmente legítimo. Solamente José sabía que él no había hecho absolutamente nada. El resto del mundo no lo sabía y no tenían por qué saber lo que estaba pasando dentro de la intimidad de esta pareja. Solamente José sabía que no había hecho nada, el resto del mundo pensaba que era hijo de José. Humanamente, carnalmente hablando. De manera que cuando José toma la decisión de repudiarla en secreto, es decir, de separarse simplemente sin dar ninguna explicación pública, lo que está haciendo es, no sé qué habrá hecho María, mi esposa, no sé lo que habrá hecho, pero me interesa tanto, me importa tanto, que prefiero yo llevarme la culpa y evitar que la apedreen a ella, porque si lo hubiera denunciado públicamente, la ley mosaica establecía que la apedrearan. Prefiero yo recibir la apedreada social, por así decir, a que ella pague las consecuencias negativas. Y eso es un hombre que sabe de verdad amar y que ha amado tal cual Cristo ha amado, ¿no? Y me parece que esta es entre las dos, esta es la lectura más bella. Un hombre que a pesar del defecto, que a pesar del aparente o posible error de la persona, quien se ama, pues prefiere sufrir las consecuencias negativas en lugar del otro. Eso es un hombre que ama. Y viene bien preguntarse si nosotros vivimos de esa manera. Al fin de cuentas, esa es la manera en la cual Cristo nos ha amado. Es la manera en la cual Cristo ha amado. Nosotros teníamos que pagar las consecuencias de nuestras miserias, que son los pecados. Nosotros no estamos ahí crucificados, sino que está Cristo. Y José tal vez fue el primero que de manera humana enseñó y educó a Cristo para que humanamente también pudiera llegar a esa conclusión. Prefiero yo morir, prefiero yo sufrir para la que persona a quien yo amo no le toque sufrir. Asumo yo la cruz en lugar de quien yo amo. Es lo que Cristo ha hecho. Y eso es una persona que sabe amar de manera oblativa, generosa y desinteresada, ¿no? Entonces, ese es el amor puro y desinteresado de José. Y ese amor de José no es simplemente un amor, pues, como ya les digo, oblativo, que se limita a hacer cosas magníficas, porque muchas veces en la vida espiritual esto es una gran tentación. Queremos
hacer cosas así gigantescas, extraordinarias. Y sí tenemos prontitud del corazón y de alma para ponernos manos a la obra, pero en las cuestiones ordinarias y pequeñas y las dificultades de cada día se nos dificulta muchísimo más. Muchísimo más. El amor de José, que en primera instancia le llevó a tomar esa decisión, o de yo sufrir en lugar de María, o de hacerme a un costado para no entorpecer lo que Dios quiere hacer aquí de manera directa, se manifiesta y se concreta también como creatividad. El amor de José es un amor creativo. Luego de que han solucionado pues, este episodio con la Virgen, de que ya José también ha recibido su anunciación, le ha sido revelado por el ángel que el hijo que espera a la Virgen es obra del Espíritu Santo, y él la toma como esposa y forma la familia y todo en paz. Cuando llega el momento del nacimiento, el amor de José hace que busque soluciones a pesar de las dificultades objetivas y terribles que les toca afrontar como familia. Van por Belén, todo el mundo le cierra las puertas, la Virgen está ya a punto de dar a luz, y José, en lugar de perder la cabeza y de desesperarse y de empezar a lamentarse porque no tiene los medios necesarios para aparentemente darle un nacimiento digno a su hijo y un lugar adecuado a su esposa, no se queda con los brazos cruzados, sino que busca una solución. O sea, es un hombre proactivo y resiliente. Un hombre proactivo y resiliente que sabe hacer limonada con los limones que le da la vida de una u otra manera, ¿no? Llega al establo y de aquello que era un lugar de animales, lo hace el lugar más digno para el Hijo de Dios y para su madre. Viene bien cuestionarnos también nosotros, según el ejemplo de José, si el amor por los nuestros, si el amor por la familia, por la esposa, por los amigos, es un amor creativo, que no se lamenta y que no se queja únicamente de las circunstancias adversas que toca vivir, de las carencias materiales o de las carencias humanas. Porque puede ser que carencias materiales no haya, pero carencias humanas hay un montón. Y vivimos quejándonos, y vivimos lamentándonos, y vivimos enojándonos por las carencias humanas, afectivas, espirituales, de las personas que nos toca cuidar. Y en lugar de dichos establos existenciales, arreglarlos para que sea un lugar digno y de crecimiento, de nacimiento, de nueva vida, lo que hacemos es, pues ok, afronta tu dificultad a la intemperie. José no hace eso. José no hace eso. El hombre que sabe amar, según el amor de José y su ejemplo, lo lleva a de las dificultades, pues hacer escuela de crecimiento, cantera de virtud, cantera de crecimiento espiritual, ocasión para fortalecerse humana y espiritualmente. No se lamenta, no se queja, sino que es proactivo y resiliente. Entonces, es un amor humilde, que sabe hacerse al costado cuando es necesario, es un hombre que sabe amar de manera generosa y absolutamente desinteresada, sufriendo el sufrimiento que le debería competir a la otra persona, pero ama tanto que prefiere uno sufrir de asumir en lugar del otro. Es un amor, es una persona que sabe amar de manera creativa, que de las dificultades y carencias, no solamente materiales, sino humanas, también sabe hacer escuela de crecimiento. La fe de José. El amor de José es el amor no únicamente en relación a María, su esposa, sino que el amor de José hacia María tiene un fundamento espiritual, podríamos decir. La descripción que hace la Escritura de él como varón justo enmarca todo lo demás que haga José dentro de su relación con Dios. Es justo porque sabe relacionarse con Dios y sabiéndose relacionar con Dios, sabe relacionarse con las demás personas. ¿De qué manera se relaciona José con Dios? ¿Cuál es su respuesta a la palabra de Dios que lo interpela y que lo pone en circunstancias verdaderamente descabelladas humanamente pensando, ¿no? Colóquense en sus zapatos en que la mujer a quien han entregado su vida pues salga embarazada sin que tú lo sepas. Y José, en su anunciación, que es cuando duerme, sorprende por su manera de responder.
La Virgen dice, hágase tu voluntad, fiat voluntas tua. José no pronuncia palabra alguna. Y ahí se ve como incluso en los santos la psique pues, juega un papel decisivo, ¿no? La mujer habla, el hombre hace. Entonces, José no dice nada, no responde, no da explicación, no pide explicación. La Virgen en su anunciación le pide al ángel que le explique. ¿Y cómo será eso, puesto que yo no quiero conocer varón? José, ok, tú lo dices, tú sabrás, yo hago lo que tú me digas. Prontitud en el cumplimiento de aquello que se le pide. Prontitud en el cumplimiento y en la vivencia de aquello que le es revelado. No pierde tiempo, no pierde tiempo. Y viene bien, a la luz del ejemplo de José, preguntarse si nuestra fe es igual de pronta o si nos encanta pedir explicaciones, si nos encanta perder el tiempo en palabras vanas o si simplemente nos ponemos manos a la obra. Si simplemente nos ponemos manos a la obra. Y no simplemente podemos ver esta actitud de José en el momento de su anunciación, sino que es algo repetitivo y es una constante a lo largo de su vida, al menos según el dato bíblico. En la anunciación, pues, se levanta y es capaz de tomar a María, su esposa, sin pedir explicación alguna. Pasan los años, el niño nace y ahora quieren matarlo. Y pónganse ustedes en esa misma situación, en mitad de la noche, con un frío atroz de seguro, porque en el invierno ahí en Palestina hace bastante frío, el ángel le dice a José, pues toma a tu mujer y vete en este momento porque lo quieren matar. Nosotros en mitad de la noche, sin tener recurso económico alguno, hubiéramos sido suficientemente obedientes para tomar a nuestra esposa y a nuestro hijo y escapar sin saber a dónde, sin tener medios. José no lo piensa porque es un hombre que sabe que por encima de sus capacidades, de sus resoluciones, está la voluntad de Dios, que cuando dice algo, lo cumple. Cuando promete, cumple. Cuando pide algo, Él mismo capacita para cumplir, para vivir correctamente aquello que pide. Entonces, es una actitud de plena y ciega obediencia a la voluntad del Padre. Y no pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Eso es una característica emblemática en José. No perder el tiempo. Ser pronto. Lo que Dios me pide lo pongo en práctica ahora. No dialogo y no pongo en primera instancia mis razonamientos, mis deseos, lo que yo pienso que debería ser, sino que aquello que Dios me pide lo hago ahora. Y eso pues podríamos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, Dios me pide que deje esto, que es una piedra de tropiezo constante, ahora, y muchas veces intentamos nosotros racionalizarlo porque nos cuesta dejarlo, ¿no? O sea, no hay necesidad de racionalizar la cosa, se corta o no se corta, punto, se acabó. La fe de un hombre pues que en verdad sabe de que Dios cuando pide, sabe lo que pide y es mucho más inteligente que nosotros. Imagínense luego cuando a José le toca, luego de estar algunos años en Egipto, la tradición dice que la Sagrada Familia habrá estado aproximadamente unos 4 años en Egipto. Eso implica de que José ya tenía un trabajo estable, como artesano, como carpintero, ya tenía su clientela segura, tal vez, tenía su relativa fama, ya tenían una vida social establecida, habían caminado 2000 kilómetros, porque se caminaba 2000 kilómetros para llegar a Egipto, de Tierra Santa, y de un momento para otro el ángel se le vuelve a aparecer y le dice, ok, todo lo que has construido déjalo en este momento y regresa a Nazaret. Y no lo piensa 2 veces, sino que en ese instante toma a María, toma a su niño y regresa a Nazaret caminando 2000 kilómetros. La fe de José hace que su corazón esté puesto, o que la seguridad de que busca su corazón se siente únicamente en Dios y no en lo que Él humanamente ha construido. No se apega. O sea, es una fe que lo lleva a una renuncia pronta, incluso cuando aquello que tiene es aparentemente bueno, pero que visto desde un panorama mucho más amplio podría ser un obstáculo para un bien muchísimo más grande, como era pues, la salvación realizada en Tierra Santa. Viene bien cuestionarnos nuevamente el ejemplo de José.
si nosotros también tenemos esa capacidad de renuncia cuando Dios pide que renunciemos a algo. José no se apegó a esos 4 años de trabajo, de vida social, de renombre, de seguridad, de estabilidad. ¿Qué iba a hacer? ¿De qué manera iba a vivir en Tierra Santa? ¿De qué manera iba a subsistir? No lo piensa. Dios me lo pide, Dios proveerá. Hágase tu voluntad. Se repite su fiat. No dice el fiat como la Virgen, sino que se pone a caminar y manos a la obra. Es una fe activa, una fe activa. Y me parece que esa es como la característica masculina que la figura de José aporta a la pedagogía de la fe. El no pensar, el hacer de una. El hacer de una, tener esa resolución de se hace y punto, puesto que Dios sostiene. Y sorprende, y esto a mí siempre me ha hecho pensar bastante, ¿no? Ok, la fe de José es una fe activa, es una fe que lo lleva a poner su seguridad en la palabra de Dios y no únicamente en aquello que él se ha construido con sus solas fuerzas. Es una fe que sabe abandonarse. El Papa Francisco, bien saben ustedes, tiene esta bellísima devoción de que cuando no sabe cómo resolver un problema en la iglesia, lo que hace es escribir la intención en un papelito y ponerla abajo de la figura de José durmiendo. Y es impresionante cómo la Escritura esto lo pone y lo coloca como palabra de Dios. A pesar, porque duerme cuando aparentemente su mujer lo ha engañado, duerme cuando quieren matar al niño, duerme de seguro cuando pues está lejos de su tierra y habrá renunciado a toda su familia, igualmente la Virgen está en Egipto como emigrantes. Pues hombre, José es un tipo que no se estresa, que no le encanta amarrarse, por así decir, al problema, sino que sabe colocar absolutamente todo en manos del Señor. Y muchas veces un signo de carencia de fe en nuestra vida espiritual es que perdemos el sueño. A mí también me pasa, no se preocupen, yo no duermo mucho después de escuchar confesiones a veces. Me quitan el sueño como no tienen idea. Entonces, pero viene bien cuestionarse. ¿Estoy en verdad colocando absolutamente todo en manos del Señor o soy yo quien tiene que resolver de todo? Ciertamente hace falta planificación, hace falta organización y prudencia, claro que sí, pero en última instancia quien tiene la palabra es el Señor. No soy yo quien tiene que resolver, puesto que yo no soy Dios. Y si José puede dormir incluso cuando aparentemente su mujer le ha engañado, es porque por encima del amor humano está el amor divino. Por encima del creer en mis capacidades está en el creer en el que Dios puede obrar. Por encima de confiar en mis posibilidades, confío en las posibilidades que Dios puede abrir delante de mí. Viene bien cuestionarse, a la luz de José, si tenemos ese abandono y esa confianza plena en Él, en el Padre, al fin de cuentas, ¿no? Y esta fe de José, que lo hace abandonarse plenamente a la voluntad del Padre, que lo hace ser pronto a responder a lo que Dios le pida y que estructura, según el amor de Dios, su amor humano, hace que su amor sea ejemplo de amor. De hecho, me parece que José es el ejemplo de todo amante. Amante no como se dice comúnmente afuera en la calle, sino amante como persona que ama, ¿no? Participio del verbo amar, presente, participio presente del verbo amar, el amante, aquel que ama. José ama a su esposa y ama a su hijo, y muchas veces esto viene puesto en cuestión. ¿Cómo es que el matrimonio de José con María es verdaderamente matrimonio? Puesto que hemos escuchado, y es algo que se repite últimamente, que está bien, gracias a la teología del cuerpo, a algunas cuestiones de la carta a los Efesios, de que el amor esponsal se concreta en la donación corporal de los cónyuges. Y es cierto. Pero eso es un sacramento de lo que en verdad constituye el matrimonio. Y precisamente porque esto de acá, lo humano, lo carnal,
Lo corporal es simplemente sacramento, es decir, como la epidermis de una realidad mucho más sublime que está dentro, es que el matrimonio de la Virgen con José, a pesar de carecer de este epidermis, por así decir, de la dimensión carnal, es auténtico matrimonio, puesto que hay plena donación de corazones. San Agustín, Santo Tomás, cuando hablan de la naturaleza del matrimonio, dicen que se caracteriza sobre todo por la unión de corazones, por la donación plena de la persona, por el apuntar a un mismo ideal espiritual. Todo eso se concreta de manera carnal, pues en la vida marital que ustedes bien entienden. Pero esta dimensión de acá, más humana, más carnal, no es del todo absoluta y necesaria para que exista siempre verdadero amor matrimonial. Eso se acaba y el amor tiene que fundarse en una realidad mucho más grande y duradera que aquella. En el confesionario yo lo escucho todos los días. Tengo un año de cura, pero he escuchado un montón de cosas, ¿no? Entonces, aquellos que tienen 50 años de casado, pues uno lo sufre y otro no lo sufre, entiéndase. Hombre, el amor matrimonial tiene que fundarse ya no en eso es una etapa, y apunta a que el matrimonio se solidifique para llegados a plenitud de edad y madurez humana y espiritual, la relación esté fundada en algo mucho más grande, que es la compenetración de corazones, el compartir una vida. Al fin de cuentas, la primera finalidad del matrimonio es la ayuda mutua de los cónyuges, y la ayuda principal que se puedan prestar es ayudar a que el otro llegue al cielo, que sea santo al fin de cuentas. Y eso no implica necesariamente esta dimensión de acá. De ahí que la manera que tienen de relacionarse y de amarse la Virgen y San José sean por antonomasia, así por excelencia, el amor matrimonial más perfecto que puede existir. ¿Por qué? Al menos de parte de José, cuando la Virgen le expone su deseo de consagrarse totalmente a Dios, de consagrar su virginidad, porque la tradición afirma que la Virgen se lo expuso en su momento, José no lo repudia, José no lo rechaza, sino que dice: te amo tanto a ti, María, que aquello que a ti te hace llegar a una plenitud mucho más grande que la plenitud humana que vemos en las demás realidades matrimoniales, eso que tú quieres, yo también lo quiero. Mi corazón lo fundo con el tuyo, y lo que tú deseas también lo deseo yo. Y no me veo forzado y no me veo coaccionado, porque te amo verdaderamente, porque me entrego del todo verdaderamente a ti, porque me interesa sobre todo tu plenitud y tu felicidad, y ese tiene que ser el verdadero amor esponsal. Ahí radica el verdadero amor matrimonial. Y por ello es que los curas nos atrevemos a hablar del matrimonio, porque llegados a este punto, que es el núcleo, que es lo sustancial, no se diferencia el amor matrimonial del amor celibatario, por así decir. O sea, nos entregamos del todo al punto que entregamos nuestra corporidad. No hay diferencia entre el matrimonio y el sacerdocio. No existe diferencia. Si en verdad hay amor puro, si en verdad hay un amor renovado y transformado por el amor de Dios, renovado por el Espíritu, que es donación del todo. Donación del todo. Viene bien cuestionarse si en verdad me he donado del todo, o dejo que estas taras de mis fragilidades y condicionamientos corporales tengan más peso que la donación total de mi vida. Muchas veces radican tantos problemas, y muchas veces los problemas son más por parte del varón. Hay que entender que la mujer funciona de manera distinta, lo siento, y en el confesionario me ha tocado aprenderlo. Funciona de manera distinta. Entiendo que forma parte importante para muchos, pero el verdadero amor se tiene sí o sí poco a poco que ir fundando en algo mucho más grande. Si sostenemos que el matrimonio no se puede sostener sin eso, tampoco podemos sostener el amor matrimonial de la Virgen y José. Y toda la Escritura se viene abajo. Toda la Biblia se viene abajo, la salvación se viene abajo. Es verdadero matrimonio. Entonces, ejemplo de amor esponsal que nos viene de José, esa capacidad de entregarse absolutamente del todo a la persona que se ama, de manera que la plenitud de dicha persona se convierte en mi plenitud.
En el matrimonio, pues esto es recíproco y debería funcionar perfectamente, pero al menos visto de manera individual, puesto que el matrimonio no elimina la personalidad e individualidad de los cónyuges, sino que los complementa para los que me escuchan. Amar de verdad, de manera esponsal, tal cual Cristo ha amado a la Iglesia, porque es lo que dice la carta a los Efesios, y tal cual San José lo ha hecho con la Virgen, es: me interesa la plenitud y la felicidad de aquel a quien yo digo amar, y procuro construirlo a pesar de que me cueste e implique sacrificio desgarrador de mi parte. Maridos, mujeres, Efesios 5:20 afirma: ámense tal cual Cristo ha amado a la Iglesia, con un amor de dedicación total y absoluta, sin reservarse absolutamente nada, por el bien del otro, independientemente de si el otro corresponde o no del todo. Porque nosotros no correspondemos a lo que Cristo hace en la cruz y en la Eucaristía, y Él sigue entregándose del todo. El amor esponsal es sacramento del amor de Cristo con la Iglesia, que es lo que José ha hecho con la Virgen. Por eso, ejemplo de amor esponsal y ejemplo de amor paternal, ¿no? José ama a su mujer, María, José ama a su hijo. Y uno se puede preguntar, pues, ¿cómo podemos saber de qué manera José supo llevar su relación como padre? Puesto que en la Escritura no se dice absolutamente nada de esos 30 años de la vida privada del Señor, de la vida doméstica. No se dice nada de manera directa, pero de manera indirecta se dice tantísimo. Y es que aquí viene un principio tan importante para la espiritualidad cristiana católica, que es la radicalidad de la encarnación. Cuando el Hijo de Dios se hace carne, se hace verdadero hombre, dice la carta a los Hebreos, semejante absolutamente en todo a nosotros, menos en el pecado, pero absolutamente en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Verdadero hombre, 100% hombre, de manera que la formación, la educación de Cristo fue tal cual nuestra formación y educación. De aquí, ¿qué corolario podemos sacar? Viendo a Jesús, podemos ver a José. Viendo al Hijo, vemos al Padre. De tal palo, tal astilla. La educación que ha recibido se plasma en la vida del Hijo. ¿Y de qué manera? Pues Jesús sabe, por ejemplo, relacionarse con las mujeres. ¿De qué manera la multitud, los israelitas, reconocen a Jesús? Este no es el hijo del carpintero, este es un hombre que atrae, humanamente atrae, interpela, educado, caballeroso, para que con 12 años los doctores del templo, los sacerdotes le prestaran atención, es porque algo humanamente particular había en la persona de Cristo, de Jesús. No olviden la radicalidad de la encarnación. Jesús aprendió a ser hombre gracias a un hombre. Jesús aprendió a ser hombre gracias a un hombre. La manera en la cual Jesús se relaciona con sus discípulos, con sus amigos, con las mujeres, cómo Él las mira, cómo Él las trata, lo aprendió de un hombre, lo aprendió de José. Viendo a Jesús vemos a José. Y, por ejemplo, interpela cómo Jesús tiene una mirada tan limpia, atrayente, de qué manera se comporta incluso con las prostitutas, que son descubiertas en el acto. Cómo su mirada no se desvía, sino que va a lo esencial. Y eso seguramente lo habrá aprendido en cómo José miraba a su madre en su hogar. La mirada de José la hago mía. Así entendemos a Jesús humanamente hablando. Y viene bien preguntarse a los padres, ¿cómo miro a mi mujer en la casa? ¿Cómo, a las esposas que están aquí, cómo miro a mi esposo en casa? ¿De qué manera me relaciono con las demás personas? Absolutamente todo ello va formando y es lo que concreta mi amor por mis hijos, por mi familia. El amor no es palabra, sino que es acción. La fe no es respuesta verbal, sino que es actividad, como responde José, hace, no dice. No hay mayor ejemplo, no hay mayor amor hacia la descendencia que el ejemplo bien dado, que una vida coherente, que un comportamiento bien llevado, que una vida renovada según el amor de Dios. Sabe vivir en pureza. Por ejemplo, de qué manera Jesús habrá trabajado al punto que, lo reconocen como el hijo del carpintero, ¿no? Él es un artesano, su padre es artesano,
Y era la fama, no se lo reconocía por ningún otro motivo, sino por su trabajo. La responsabilidad y la dedicación de Jesús, su laboriosidad, el desgastarse por sus discípulos, por predicar el Evangelio, tuvo que haberlo aprendido de la laboriosidad de otra persona, de un hombre. Las mujeres no trabajaban, de manera que sí o sí, dicha virtud humana de Cristo deriva de José. Es un hombre que se sacaba de seguro el aire por mantener a su familia, que no perdía tiempo, así como no perdía tiempo en pedir explicaciones, sino que obedecía prontamente a la voluntad de Dios. Y podríamos ir con un sinnúmero de virtudes que contemplamos en nuestro Señor y que humanamente derivan de la educación y del ejemplo de vida que José le habrá dado. ¿No? Pues es un padre que ama a su hijo, no de palabra, sino que lo demuestra en la educación y en la integridad de su vida, puesto que es lo más grande que se pueda dar a la descendencia. Un buen ejemplo, una buena memoria, un buen punto de referencia. El resto sobra, el resto es banal. El punto de referencia sólido que me deja mi padre es lo que en verdad conservo. Las palabras se van. Lo que recuerdo que hizo, la manera en la cual recuerdo que trataba a mi madre, que se relacionaba con las demás mujeres, cómo ordenaba o mandaba en el trabajo, eso es lo que queda. Eso es lo que formó la humanidad de Cristo. Y todo ello deriva, todo esto de José, que ya hemos ido así esbozando muy brevemente, según la Escritura, una fe activa, un amor esponsal puro, un amor paternal que se basa en la coherencia de vida y en el ejemplo coherente que yo le puedo dar a mi hijo, un amor oblativo hasta el punto del sacrificio, de poner el pecho a las balas que el otro debería recibir, de dónde tienen su fuente y cómo se pueden mantener a lo largo de la vida, puesto que muchas veces situaciones heroicas se pueden vivir, momentos heroicos se pueden afrontar, pero vivir en coherencia toda la vida, en abandono toda la vida, en fidelidad absolutamente toda la vida, no es algo que se da así por descontado. Y el Papa San Juan Pablo II amaba ver en José, y de hecho por eso también Santa Teresa de Ávila lo pone como patrono de la orden, de la rama reformada de la orden de los carmelitas, veían en José el contemplativo por excelencia, que sabe conjugar la vida laboral, la vida familiar con la contemplación. Vivir constantemente con el misterio, dice Pablo, escondido desde los siglos. Y en esto nosotros no estamos lejanos de José. Nosotros vivimos con el misterio de Dios a cada instante. El punto es ser conscientes. No olvidemos la radicalidad de la encarnación. Cuando José veía a Jesús, veía a un niño. Nadie lo reconocía como Dios, absolutamente nadie. Si no lo hubieran seguido cuando empezó a predicar públicamente. Cuando se veía a Jesús, se veía un hombre. Cuando José en su casa veía a un niño, no veía a Dios, veía a un niño. Jesús era un niño cualquiera. Pero se valía de aquel momento que supo conservar en su corazón, tal cual la Virgen también lo supo conservar. Todos en la vida espiritual tenemos esos momentos intensos de intimidad que tienen que constituirse en hitos que marquen un antes y un después y que marquen parámetros para saber actuar y vivir correctamente según la voluntad de Dios. ¿De qué manera José supo ver el misterio y descubrirlo a diario en ese pequeño niño que no se diferenciaba de los demás niños que iban a la sinagoga? Valiéndose, recordando, conservando y custodiando aquellos momentos, por así decir, intensos de espiritualidad, cuando el ángel se le dirige en sueños, en diversas ocasiones, cuando María en su momento le habrá expuesto aquello que le sucedió. Conservar la memoria es algo tan importante en la vida espiritual. Y de hecho dice Santo Tomás de Aquino que tal vez sea lo decisivo, puesto que Dios no va obrando prodigios y milagros a cada instante en nosotros. Muchas veces lo hace una sola vez y de eso basta o debería bastar para llevarnos al cielo. ¿De qué manera José se supo mantener fiel? Contemplando aquel misterio en su corazón a diario, transformando, pidiendo a Dios en diálogo constante con el Padre,
puesto que en esto radica su justicia, relacionarse correctamente con Dios, pedir constantemente al Padre que, a la luz de esos eventos tan maravillosos que le tocó vivir en su momento, su vida sea a diario renovada. Y es precisamente lo que Jesús dice cuando va camino al Calvario: yo hago nuevo todas las cosas. Y José, a la luz de ese misterio tan bello, de su anunciación, de su contemplación y de su oración, permite que Dios lo renueve a diario. Y es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros, a base de oración constante, recordando las maravillas que Dios ha hecho en su momento en nuestra vida, porque en toda vida lo ha hecho. Basta ver con objetividad y con cabeza fría hacia atrás y lo encontraremos. Valerme de eso y conservarlo y custodiarlo para que mi corazón se vea renovado constantemente en el amor, puesto que si no, difícilmente uno se mantiene fiel en su relación con Dios y también en su relación con las demás personas. Y un último dato que me parece súper también bello de San José, ya con esto termino para no alargarme. Muchas veces en el arte cristiano se ha pintado a José o se lo ha representado como un anciano. No, si uno va a Google y pone, no sé, Rembrandt, por ejemplo, va a encontrar que José era pintado como casi un abuelito, una persona que bordeaba los 40 o 50 años. Incluso en algunas ocasiones se lo representa canoso. Las representaciones de José como joven, de 20, 25 años, no tienen más de 300 años. O sea, son una cosa bastante reciente en el arte cristiano. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo se consideró que la pureza del corazón, que el saber mirar correctamente a las mujeres, que vivir la castidad al fin de cuentas de manera integral, era únicamente posible cuando ya no se tenían fuerzas. Cuando ya no se tenían fuerzas, sí. Lastimosamente eso se pensó durante muchísimo tiempo, incluso dentro de la misma iglesia, y por eso la devoción a San José pues, fue quedando relegada un poco porque no se le entendía y porque se lo representaba como un abuelito que ya no tiene con qué pelear consigo mismo. No. Según el dato bíblico, podemos tranquilamente concluir que José tenía que haber sido un hombre en plenitud de fuerzas, joven, puesto que un anciano, yo tengo casi 30 años y no podría caminar 2.000 kilómetros desde Nazaret hasta el Cairo, como le tocó hacer Egipto. Yo no puedo hacerlo. Y de seguro muchos de ustedes tampoco pueden caminar 2.000 kilómetros, o sea, no se puede. Entonces, hacerlo implicaba una condición física muy fuerte, mucha vitalidad, llevar a la mujer, llevar al burro, llevar los víveres, llevar un montón de cosas, trabajar, empezar desde cero en otro país, implicaba flexibilidad, y eso se tiene preponderantemente cuando se es joven, ya, perdón por los que ya son mayores, pero así pasa, ¿no? Nos vamos cristalizando nuestras seguridades y la flexibilidad se va perdiendo con el paso de los años. Entonces José necesariamente, a la luz de la Biblia, tenía que haber sido un tipo joven. ¿Y esto qué nos quiere decir? De que es posible vivir la pureza, la plenitud del amor de Dios, la castidad, el orden del corazón, el orden de las pasiones, orientarlas del todo por el bien del amado y por el bien de mi relación con Dios a cualquier etapa de la vida, desde joven. A mi edad, algunos jóvenes que me escuchan también aquí entre ustedes, y también al que le está pasando mal con 40, 50, 60 años, en cualquier etapa de la vida se puede, es posible. No hay que esperar llegar al último momento para tomarse en serio la integridad del corazón, de la mente, de la imaginación, sino desde ya. Y grábense esto, que es lo que les decía al inicio: José no es inmaculado, José no es Dios. José tenía exactamente las mismas luchas que ustedes y yo tenemos, pero con contemplación, con una fe activa, que no se queja, que no pierde tiempo, que se deja renovar constantemente por la contemplación del misterio, que renueva su amor, se puede vivir en integridad en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Por ello, yo les invito a que en este momento nos encomendemos a San José, por intercesión de nuestra Madre la Virgen. Nos ponemos de pie para hacer una oración y con ello concluimos, para que el terror de los demonios, casto esposo de la Virgen, custodio del Redentor, de la Sagrada Familia, patrono de la Iglesia Universal, nos ayude a vivir íntegramente nuestra fe, nos alcance de María y de Jesús, su Hijo, la gracia de tener un corazón verdaderamente fuerte,
verdaderamente viril y masculino tal cual el suyo, que es un corazón que sabe sacrificarse, que sabe entregarse, que sabe renunciar, que sabe postergar la gratificación fácil e inmediata por un bien mucho más grande que es el bien eterno. Cristo, dice el Concilio Vaticano II, es ejemplo de verdadero hombre. Pues aquí tenemos al verdadero hombre que define, por así decir, la masculinidad, la virilidad, la hombría, no en la gratificación fácil e inmediata, sino que sabe postergarlo y lo ordena por un bien mucho más grande. Y esto grábenselo en el corazón. Hombre de verdad es aquel que es capaz de renunciar a lo que quiere y desea en este momento por construir un bien eterno, un bien que perdura. Si no, podemos ser niños en el paquete de 30, 40, 50, 60 años. Por ello pidamos a José que nos ayude a ser varones íntegros, cristianos íntegros, que sepan tener mirada de eternidad y que sepan poner todos los movimientos y las pulsiones de su corazón en la construcción del edificio espiritual que nos llevará a la eternidad. Y lo pedimos por intercesión de nuestra Madre la Virgen, su fiel esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. San José, casto esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Tengan una buena noche.